Crecer en una familia humilde no se trata solo de crecer sin dinero, es crecer aprendiendo demasiado pronto, callarse la boca. Se trata de comprender, incluso cuando somos niños, que algunas preguntas no deberían hacerse, no porque no tengan respuesta, pero porque nadie está dispuesto a escucharla. Crecí así, en una casa pequeña y sencilla, donde el silencio tenía más peso que las palabras, donde cada comida era un esfuerzo, donde cada sonrisa era un intento de mantener todo en pie. Mi madre hizo todo lo que pudo para que no nos faltara nada. Mi padre, bueno, el que yo creía que era mi padre, era un hombre honesto, trabajador, reservado, el tipo de persona que ama más con acciones que con abrazos. Él solía despertarse temprano, regresaba cansado. Él nunca se quejó, él nunca levantó la voz, pero tampoco se acercó demasiado. Cuando era niña, pensaba que esto era normal. Después de todo, nadie nos enseñó cómo debe ser el amor en casa. Aprendemos observando y a menudo malinterpretándolo. Lo admiraba, no por cariño, que era casi inexistente, pero a través de la presencia constante. Él estaba allí, cada día. Incluso desde la distancia, él estaba allí. Mi madre, en cambio, había algo en sus ojos que no entendí. Una mezcla de fuerza y culpa. Es como si siempre estuviera pagando por algo que nunca me dijeron. Y luego estaba mi abuela. Ella vivió con nosotros. Cuando era pequeña, creía que mi abuela simplemente era estricta. Hoy sé que ella simplemente llevaba una carga que no era solo suya. Nuestra familia no tenía ninguna historia feliz que contar. Teníamos habilidades de supervivencia, teníamos una rutina, tuvimos que hacer sacrificios y aún así me sentí protegida, o al menos eso es lo que sentí. En la escuela vi a otros niños siendo recogidos por sus padres, abrazos, risa, conversaciones sencillas. En casa todo funcionaba correctamente. Correcto, pero frío. Mi padre nunca me llamó fácilmente hija. Estaba usando mi nombre, siempre mi nombre. Pensé que él era simplemente así, porque cuando somos niños inventamos explicaciones para no sentir dolor. Con el tiempo crecí, y creciendo con la sensación de que algo no encajaba. Hubo momentos extraños, contacto visual que cambió demasiado rápido. Las conversaciones se interrumpían cada vez que entraba en la habitación. Silencios que duraron más de lo debido. Mi abuela a veces me miraba como si tratara de reconocer a alguien. No con cariño, pero con una mezcla de arrepentimiento y miedo. Y yo no entendí. Cuando una vez pregunté por nuestra familia, mi madre simplemente respondió: algunas historias no te ayudan a crecer. En ese momento acepté. Hoy entiendo que esa frase no era un consejo. Fue una defensa. Mi padre, el hombre al que llamaba padre, era respetado por todos. Nunca ha habido ninguna discusión pública, nunca ha habido ningún escándalo, pero dentro de la casa siempre parecía fuera de lugar, como alguien que cumple un rol, pero él nunca eligió estar allí. Aún así, lo amaba. La forma en que amas a... Hasta el día que todo empezó a cambiar. No fue una pelea, no fue una confesión directa, fue un detalle menor, una frase dicha fuera de lugar, por alguien que no debería haber dicho nada. Mi abuela estaba enferma, débil. El tiempo ya no era un aliado. En un momento en que estamos solos, ella agarró mi mano con una fuerza inesperada y dijo algo que cambió todo lo que yo creía que era verdad. Pero antes de continuar, si alguna vez has sentido algo en tu historia no encaja, si has notado demasiado silencio donde debería haber respuestas, quédate hasta el final. Algunas historias solo tienen sentido cuando recién empiezan a tenerlo, cuando todas las piezas encajan en su lugar. Suscríbete al canal. No todas las historias están pensadas para entretener. Algunos vienen a revelar.
Mi abuela me agarraba la mano con fuerza. No era afecto, era urgente. La habitación estaba demasiado silenciosa. El tipo de silencio que no espera respuesta, solo una confesión. Ella respiró profundamente, como quien se enfrenta a algo que ha evitado toda su vida. Y luego dijo, casi en un susurro, hay verdades que no cambian el pasado, pero lo explican todo. No respondí, porque en ese instante todo mi cuerpo entendió antes que mi mente. Ella continuó. Dije que cuando mi madre era joven, la vida ya era demasiado dura para permitir errores, que no había opciones fáciles. El amor, en aquella época, era un lujo peligroso. Mi madre se enamoró de un hombre al que nunca debió haber amado, un hombre mayor, un hombre que ya tenía una vida construida, un hombre que frecuentaba nuestra casa, no como alguien distante, pero como alguien de la familia. Cuando mi abuela dijo esas palabras, se me encogió el estómago, porque algo, muy antiguo, empezó a tener sentido. Ella no dijo su nombre, no fue necesario. Solo dije que mi madre quedó embarazada en secreto. Lloró toda la noche, no por miedo al futuro, pero por la vergüenza del presente. En aquel entonces, en una familia humilde, un embarazo inesperado no fue solo un problema. Fue una frase. Mi abuela dijo que hubo discusiones, gritos apagados, decisiones tomadas no por amor, pero para sobrevivir. Y entonces, alguien decidió asumir el papel de padre, el hombre que me crió, el hombre que siempre había estado allí, el hombre adecuado, el hombre distante. Él aceptó criarte, dijo mi abuela, pero nunca pudo olvidar por qué. Fue en ese momento que sentí que algo se rompía dentro de mí, no de forma explosiva, pero como grietas silenciosas. Finalmente entendí por qué nunca hubo espontaneidad, por qué nunca hubo cercanía, por qué existía el deber, pero no cumple. El hombre al que he llamado padre toda mi vida. Él no era mi padre. Y el hombre que conocí como mi abuelo, época. Mi abuela cerró los ojos después de decir eso, como si hubiera esperado décadas para descansar finalmente. No lloré en ese momento. Algunas verdades no provocan lágrimas inmediatamente, crean vacío. Regresé a casa en silencio. Cada recuerdo adquirió un peso diferente. Almuerzos de domingo. Sus miradas se encontraron. Ausencias emocionales. Todo estaba allí. Simplemente no sabía cómo interpretarlo. Pasé días sin dormir, días pasados tratando de decidir qué hacer con esa verdad, porque saber algo así no es liberador, es paralizante. Estaba pensando en el hombre que me crió, en su postura rígida, en su silencioso intento de hacer lo correcto. Él nunca fue cruel, él nunca fue violento, él nunca estuvo ausente, pero en realidad nunca fue mío. Y luego pensé en el otro, en el hombre que según todos era simplemente mi abuelo. Recordé cómo me miraba, sobre lo preocupado excesivamente que estaba, sobre cómo, a veces, parecía demasiado triste sin ninguna razón. Siempre pensé que era solo una cuestión de edad. Ahora lo entendí todo. Decidí hablar con mi madre. No fue una conversación, fue un colapso. Ella no lo negó, no intentó justificarlo. Ella solo lloró. Dijo que nunca quiso que yo lo supiera. ¿Quién creyó que me protegía? ¿Quién pensó que el silencio era un favor? Pero los silencios demasiado largos no protegen, se deforman. Pregunté por el hombre que me crió. Ella dijo que él sabía todo desde el principio, y eso fue lo que más dolió. Él sabía, y aún así permaneció, no por amor, pero por responsabilidad, y esa diferencia lo cambia todo. Durante días evité a ambos hombres. No sabía. Cuando finalmente reuní el coraje para hablar con el hombre que me crió, no hice ninguna acusación, no hice ninguna pregunta difícil. Simplemente dije, lo sé. Él asintió. Era como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Dijo que nunca intentó ser algo que no era.
Él simplemente hizo lo que creía que era correcto, que tenía miedo de acercarse demasiado. Porque cada aproximación le recordaba que esa relación nació del dolor. Él se disculpó, no porque me quedé, pero porque no pude amar mejor, y en ese momento lo perdoné, porque él también era prisionero de esa decisión. Ahora con el otro, fue diferente. Cuando lo confronté, lloró por primera vez delante de mí. Dijo que me había amado desde el día que supo de mi existencia, quien me acompañó desde lejos. Aceptó el papel de abuelo porque era la única manera de estar cerca de él. Dijo que ese fue el mayor dolor de su vida, y también la mayor cobardía. Allí entendí algo cruel. La verdad no une automáticamente a la gente. A veces, simplemente aclara distancias. Mi relación con ellos dos nunca fue fácil después de eso, pero nunca más volvió a ser falso. Uno de ellos siguió siendo el hombre que me crió. El otro, el hombre que me dio la vida. Ninguno de ellos pudo regresar atrás en el tiempo. Yo tampoco. Si esta historia te conmueve, esto se debe a que las verdades familiares rara vez se refieren solo a quienes las vivieron. Suscríbete al canal. Hay historias que solo tienen sentido cuando alguien finalmente decide decírselo. Después de que se supo la verdad, nada volvió a ser lo mismo. Pero curiosamente, todo empezó a tener sentido. Me llevó un tiempo comprender que la reconstrucción de una identidad no ocurre de una sola vez. No hay un día específico en el que te despiertes sabiendo quién eres. Solo queda el lento proceso de aceptar lo que fue y decidir qué puede ser todavía. Pasé semanas revisando mi propia infancia desde una perspectiva diferente. Momentos que una vez parecían fríos ahora revelaban moderación. Las distancias que antes causaban dolor ahora evocaban miedo. No me tengas miedo, pero tengo miedo de cometer el mismo error otra vez. El hombre que me crió sigue siendo la misma persona que siempre fue. Presente, responsable, correcto. Pero algo cambió. Por primera vez se permitió hablar. Habló del peso de asumir una historia que no comenzó con él. Habló del miedo constante al fracaso. Habló de la culpa de no haber podido amar libremente. Me dijo algo que nunca olvidaré. No supe ser padre de una verdad que no era mía. Y en ese momento me di cuenta de que él también había crecido en una prisión silenciosa. La diferencia es que él nunca tuvo elección. Nuestra relación no se convirtió en una historia perfecta, pero ella permaneció honesta. Y la honestidad, a veces, es lo máximo que el amor puede ofrecer. Con el otro hombre, lo que me dio la vida, el acercamiento fue más lento. Había cariño, hubo arrepentimiento, pero también estaba el peso del tiempo perdido. Intentó compensarlo con palabras, con excesiva atención, con disculpas, pero algunas cosas simplemente no dan resultado. Simplemente se reconocen. No lo odiaba. Eso me sorprendió incluso a mí, porque el odio requiere demasiada energía, y ya había gastado suficiente energía intentando entenderlo todo. Lo que sentí fue algo más complejo, una tristeza madura. Los que no gritan, ellos simplemente los acompañan. Mi abuela falleció poco después, llevándose consigo otros secretos que nunca sabré. Y quizás eso fue un favor. El día del funeral vi a mi familia reunida, juntos, pero cada uno lleva una versión diferente de la misma historia. Allí entendí algo que cambió mi manera de ver todo. Las familias no están formadas únicamente por lazos de sangre, están hechas de decisiones. Algunos tienen razón, otros solo posibles. Regresé a casa ese día con una extraña sensación de cierre. No porque todo estuviera resuelto, pero porque no se ocultó nada más. Me tomó años poder hablar de esto sin dolor. Y aún hoy, algunos recuerdos todavía me aprietan el pecho. Pero aprendí algo fundamental. La verdad no existe para castigar. Existe para liberarte de la carga de sostener mentiras. Mi madre, con el tiempo, encontró algo de paz. No hay absolución, pero aceptación.
Ella hizo lo que pensó que era lo mejor que podía dadas las circunstancias en las que se encontraba. Y quizá eso es lo que hacemos todos. Hoy cuando miro hacia atrás no veo una historia cruel, veo una historia humana, hecho de errores, por miedo, de amor mal dirigido y de intentos imperfectos de hacer lo correcto. Si hay algo que he aprendido de todo esto es que los secretos familiares no desaparecen con el tiempo, simplemente cambian de forma y tarde o temprano terminan eligiendo a alguien para revelarle su secreto. Quizás estés escuchando esta historia porque también conlleva preguntas sin respuesta, o porque sientes que algo en tu propia historia nunca ha sido explicado completamente. Si ese es el caso, no ignores ese sentimiento. Ella no está allí para hacerte daño, está ahí para guiarte. Suscríbete al canal. Aquí no se cuentan historias para juzgar, pero para entender. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. A veces, escuchar el dolor de otra persona nos ayuda a ponerle nombre al nuestro. Y recuerda, la verdad puede llegar demasiado tarde, pero cuando llega, ella siempre pide coraje.